Bienvenidos a un capítulo más de Construyendo el Éxito. En este espacio nos encanta hablar del emprendimiento y el éxito. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña nuestro amigo Carlos Campos. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Y pues bueno, él es fundador de la empresa Massive Caller, una empresa pionera, una casa encuestadora que bueno, ha tenido un admirable éxito y mucho progreso en este medio. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Hola Jorge, gracias por la invitación. Es un placer compartir este momento contigo. A tus órdenes. Pues bueno, Carlos, para empezar, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Carlos Campos? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, mira, yo soy originario de un pueblo de Coahuila, de Musquis, Coahuila. Como muchos, me vine a estudiar a Monterrey de joven y ya me quedé a vivir aquí en Monterrey. Tengo 40 años viviendo en Pues ya Monterrey. eres regio, en Ya soy pocas regio, palabras. ¿sí? No pierdo mis raíces, Claro, pero claro. pues, ya tengo la vida hecha aquí en Monterrey, ya soy regio. Oye, y a ver, platícame, ¿qué eran tus pasiones desde chico? ¿Qué te gustaba? ¿Haces algún deporte? O platícame cómo empieza tu vida, ¿no? Poco a Mira, poco, mi pasión siempre ha sido la política. ¿ok? Desde niño me ha gustado la cosa pública. Participé desde muy joven en campañas políticas. Milité en el PAN Ok, durante 30 años. Sí, fui militante ok, activo ok, de ok. muchas campañas, de muchas batallas. Ahora ya no soy militante Claro, porque mi actividad actual como encuestador ya claro, no es compatible con la militancia activa en un claro. partido político. Me retiré de la militancia activa cuando me convertí en encuestador, pero la política esa es mi pasión de toda la vida. Oye, pues bueno, hablando del tema de todo lo que has hecho en tu trayecto, a mí me interesa siempre a mis invitados preguntarles, para ti, ¿un emprendedor nace o se hace? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Yo creo que desde pequeño yo tenía la visión, Claro, ¿sí? De no ser un empleado, claro, ¿sí? claro, No claro. sabía qué iba a Sí, emprender, cómo venía el futuro, pero cómo venía el pero futuro, pero sabía o veía que no me veía como empleado, claro, ¿sí? Eso desde pequeño, aunque no tenía la visión de que iba a ser lo que soy ahora, claro, claro, ¿sí? Pero además de eso, bueno, pues tienes que, si quieres ser emprendedor de verdad, pues tienes que tener ciertas características que yo considero que las tengo, claro. ¿sí? Sí, De capacidad, de cierta cultura de trabajo, de orden, de disciplina, de disciplina financiera, etcétera, que las fui creando conforme fui avanzando en la vida y claro. que me llevaron a lo que es, a donde estamos ahora, ¿no? Oye, ¿y qué fue lo que estudiaste? O sea, Estudié ciencias computacionales en ok, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la UNI. wow. Oye, ¿y desde cuándo entraste al tema de las telecomunicaciones? ¿Siempre supiste que te interesaba esto? De la política, digo, Sí, desde joven, desde claro, que estaba en la universidad, me metí a la política claro. y toda la vida como militante en campañas. O sea, siempre te Sí, gustó eso desde siempre me chico, gustó ¿ok? desde chico. Y Sí. cuando empiezas a estudiar la carrera, ya estabas en este tipo en este ambiente, ¿no? Es lo que quiero saber, o sea, En este ambiente de sí, comunicaciones, de no, telecomunicaciones. no, empecé ya un poquito después. O sea, ya Eh, empezaste un poquito más grande, ya cuando viste a lo mejor que ese era como que algo que te gustaría mucho implementar. Participé en política muchos años y luego te vas dando cuenta que si vives de la política, tienes una vida económica muy difícil Claro, porque dependes claro, del partido en el que estás, de que tu claro, partido gane o pierda, del grupo político claro, en el que claro, estás. Entonces, depende que en el interior de tu partido, tu grupo político claro, gane o pierda, ¿no? Y luego claro, que se claro, gane las elecciones. claro, Y si ganas, bueno, pues tienes 3, 6 años de que tienes un puesto público y tienes trabajo estable durante claro, esos 6 años, pero te la estás jugando cada rato, ¿sí? claro. Sí, y entonces cuando te va mal, dices, ah, caray, ¿y ahora qué hago, no? Sí, tienes que pensar Tienes que pensar en un en el largo negocio. plazo. Entonces, Exactamente. una de esas situaciones en que perdimos todo y dije, bueno, pues ahora qué sigue, Claro. ¿sí? Entonces ya empecé a crear mi negocio de telefonía, Y ahora, ¿sí? este negocio de telefonía, Massive Caller, platícame un poquito de cómo empieza, con qué estructura. Y pues ahorita platicabas que cuando ya empiezas en el tema político y después dices, oye, quiero crear un negocio, es así como comienza esta historia, ¿no? Sí, empiezo porque me quedó claro que no podía depender mi vida económica de la política. Claro, ¿Sí? No quería que eso sucediera, claro, entonces me puse a hacer mi negocio, que claro, empezó no lo que es ahora. El negocio que es ahora es una evolución
de 20 años, 25 años, de que empecé mi negocio de otra manera. Claro, Yo claro. empecé dando servicios de telefonía, ¿sí? A call centers, Ok, ok, ok. ¿sí? La típica llamada que recibes cuando no pagas tu tarjeta de crédito, que te Sí, dicen, ya, ya. te La de recuerdo que cobranza. tienes 3 meses Sí, de retraso en sí, el pago de tu tarjeta, por favor, págala, si ya pagaste, haz caso omiso de este mensaje, etcétera. claro. Yo daba ese tipo de Servicio. servicio a call centers, Ok, ok, ¿sí? perfecto. En su momento, en el año 2000 aproximadamente, las llamadas telefónicas eran muy caras. Ok. No sé si recuerdas, eres Sí, tú muy claro, joven, pero claro, claro. se cobraba por llamada, Sí, 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 ¿sí? sí, Lo que claro. llaman el servicio medido de Telmex, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era como que una llamada, un peso, más o Sí, menos así. Entonces los call centers de cobranza, pues les sería muy caro hacer llamadas de cobranza porque era claro, muy claro. caro, ¿sí? Y luego en esa época surgió la telefonía por internet, el voz sobre IP, Ok, ¿sí? ok. Entonces yo conocía del tema y empecé a dar servicios de telefonía a call centers, ¿sí? Vía IP, que era mucho más barato que lo que cobraba en su momento Telmex o las compañías Las que había en compañías ese de momento, ¿no? telefonía. Entonces era más barato y así es como empecé a tener éxito proveyendo este tipo de servicios, ¿sí? Empecé con ese tipo de Ok. servicios y luego fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy. Y lo que es ya, platícanos un poquito de hoy en día cómo Bueno, funciona te esto. platico cómo evolucionó. Claro, sí, Yo daba servicios a call centers, pero seguía en la política. sí, Seguía trabajando en campañas, claro, militando en el Partido de Acción Nacional. sí, Y un día un candidato me dice, oye, ¿puedes hacer una invitación a un evento político? sí, Y yo le digo, pues sí, sí puedo, ¿no? claro, Déjame ver cómo le hago. Y entonces ya usé mi servicio que daba a call centers claro, para llamar a una militantes o a claro, simpatizantes para claro. un evento político y funcionó. Y entonces empecé a dar servicios de llamadas a los políticos con lo que ya tenía de call centers, ¿no? Empecé a trabajar en eso, sí, me fue muy bien. Y cada día me pedían más cosas y un día alguien me dice, oye, ¿puedes hacer que te confirmen quiénes van a ir? Y pues déjame ver, ¿no? Entonces Claro. como un pequeño giro de tuerca, ¿no? De lo que ella Sí, hacía, fui cambiando poco a poco lo que ella hacía y de repente dice, pues ya diseñé cómo hacer que confirmen. Y era básicamente decir, oprime uno si vas a ir al evento, oprime dos si no vas a ir, ¿sí? Y en números así gruesos, te claro, digo, oye, claro. de 1000 llamadas que hice, 100 dijeron que sí iban a ir al evento Sí, al que invitamos. claro. Y de los 80 que dijeron que sí iban a ir, perdón, de los 100 que dijeron que sí iban a ir, 80 fueron efectivamente al evento, porque teníamos los nombres de los que dijeron que sí. Y ahí es donde empiezas a medir la efectividad Así de es, tu idea de de negocio, mi idea de negocio. Te digo, oye, que, esto que ahí es como se funciona. fue evolucionando. Sí, Como vas evolucionando el sistema, como vas viendo pues bueno, primero, que es una oportunidad de negocio, sí. que eso es lo principal. Y segundo, que le vas metiendo ya como esos aditamentos o esa innovación que en su momento pues era algo que no existía, Sí. algo que realmente pues era lo que va irrumpiendo en lo cotidiano y vas creciendo con este negocio Sí. y vas agregando estas tecnologías. Sí. Y luego fue otro pequeño giro de tuerca porque viene una campaña en 2015, ¿sí? Y entonces dije, bueno, si yo les digo que oprimen uno si van a ir y dos si no van a ir, pues pregunto, oprime uno si votas por el PRI y dos si votas por el PAN y tres si votas por el PRD y Claro. funcionó. Y ahí es donde ya nace la casa encuestadora, ¿sí? Ok. Pero no es que haya visualizado Sí, no, no, el no. A gran ver, lo negocio, fuiste lo fui transformando. Tú empezaste transformando. con un tipo de negocio para un Sí, evento, para sí, confirmar, no, ni para confirmar. Y luego lo fuiste para confirmar con el 1 y sí. el 2 y luego ya para Y luego encuestar. ya encuestar. Ok, ok. Entonces, poco a poco se fue el negocio transformando. De repente me preguntan, ¿cómo tuviste la idea de Masicaler? Pues no tuve la idea, ¿no? Fue pequeños cambios a lo que hacía en su momento, Claro. respondiendo a lo que mis clientes necesitaban, ¿sí? Resolver. ¿Y Y bueno, pues cómo, yo les di la herramienta para resolver esto, y ¿no? cómo vas integrando ese tipo de tecnologías a este crecimiento? O sea, poco a poco, por la necesidad, por lo que veo, por lo que la gente te pedía, por lo que tus Ujú. clientes te pedían, tú lo ibas agregando. ¿Hay algo más que hayas agregado últimamente? O sea, ¿cómo las tecnologías han ido avanzando en tu negocio? Sí, empecé, te digo, en 2015, hice encuestas, déjame te platico un poquito a profundidad de esto. Yo estaba en el PAN, estaba en la campaña para gobernador del PAN. Ok, Yo me encargaba en la campaña como militante ok, de todo el tema de telefonía, de la campaña claro, telefónica del candidato a gobernador del claro. PAN, ¿sí?
Y empecé a hacer encuestas, es decir, a ver, todos los días hacía encuestas y solo entregaba la encuesta al grupo de, digamos, el Claro, círculo rojo de la campaña, no las hacía claro, públicas, claro. ¿sí? La primera encuesta cuando inició la campaña marcaba en ese momento un empate técnico entre el PAN y el PRI, Ok, ¿sí? Y el Bronco Independiente estaba en tercer lugar, muy abajo. claro, Haz de cuenta, el PAN y el PRI entre 25 y 30 puntos y el claro. Bronco en 10 puntos, ¿sí? Ya, Pero todos los días hacía la encuesta y todos los días entregaba al grupo de campaña los resultados. claro. 3 semanas antes de la elección, yo ya traía al Bronco 5 puntos arriba del PAN y el PRI, Ok, ok, ¿sí? ok. Entonces, algunas personas dentro de la campaña me dijo, oye, no hagas eso, no eres encuestador, tú no le sabes a este tema. Mira, el encuestador tal, famoso de México, dice que estamos en empate técnico con el PRI y el Bronco está en tercer lugar. Y dejé de hacerle la encuesta 3 semanas antes de la elección, ¿sí? Y el Ok. Bronco ganó por 19 puntos, casi 20 puntos, ¿no? Entonces, yo traía ya narrando la historia de la elección día con día, de cómo iba cambiando la opinión del ciudadano al respecto de por quién iban a votar. Del tener Claro. al Bronco en 10 puntos, 3 meses o 4 meses antes de la elección, a 3 semanas antes ya lo traía 5 puntos arriba. Y el PAN y el PRI seguían peleándose ahí entre ellos el segundo y tercer lugar ya, ¿no? Como sucedió Sí, en la realidad. en la realidad. Entonces, ahí me di cuenta que tenía una herramienta muy valiosa, ¿sí? Para medir la opinión ciudadana día con día. Porque iba narrando la historia de crecimiento, de desarrollo de la opinión pública en una elección. Y lo hacía todos los días, ¿sí? Sí, claro, Total, llegó claro. la elección, se dio el resultado y yo me quedé ahora sí que con la espada clavada, ¿verdad? Que tenía una herramienta que si yo hubiera seguido haciendo la encuesta, hubiera acertado en el resultado, ¿no? Sí. Pero sí continuaste Eso fue en después. el 2015. En el Sí, 2016 ya fue que hice la empresa como tal, ya Massive Caller, ya como la conoces ahora, claro. ¿sí? Y creé, digamos, el método que funciona hasta la fecha. Es decir, encuestas telefónicas automáticas, que es el concepto muy importante. Claro, Es decir, es una llamada telefónica con un robot. El ciudadano responde el teléfono, se reproduce una grabación y se dice, oye, por favor, responde una encuesta y ya, si votas por el partido A, oprime 1, si votas por el partido B, oprime 2, claro, partido C, oprime 3. claro. Eso fue en 2016. Primero, encuesta telefónica automática. Segundo, publicación diaria, ¿sí? Todos los días publico lo que saca cada partido, cada candidato, ¿no? Entonces voy creando una historia desde que empieza la campaña hasta Cómo que va termina, subiendo y cómo va bajando, subiendo y ¿verdad? bajando, cómo se van moviendo todos los candidatos. Claro. Todos los días lo publico, ¿sí? Y tercero es la distribución en redes sociales, que eso no existía en el tema de encuestas políticas en el 2016, 2015, Sí, ¿no? no, no. Entonces, de repente, los que siguen los temas políticos dicen, oye, pues, ¿esto quién es, no? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está publicando estas encuestas? Todos los días, telefónicas, y que se viralizaban por redes sociales de una manera Claro, extraordinaria, ¿no? porque sí, era algo Sí, que era disruptivo. muy disruptivo. Y Sí, deja tú, además de eso, en el 2016 hubo elección para 12 elecciones para gobernador. sí. Acerté en las 12 elecciones. O sea, yo decía, el candidato A, tanto porcentaje, el B, el C, etcétera. Y como yo había predicho, digamos, en mi última publicación antes de las elecciones, así sucedió. No me equivoqué en En ningún, ninguna probabilidad, bueno, sí, en ninguna, en ninguna elección, sí, sí. claro, Obviamente dentro del margen de error, ¿sí? claro, claro. Acerté en los 12 elecciones que hubo para gobernador. Y eso, pues, llamó la atención, dice, ¿cómo le hace no? Si los encuestadores grandes nacionales se equivocaron en la mayoría de las elecciones, ¿sí? Y Y eso ahí fue lo empezó que te ayudó, claro. el crecimiento público de Massive Caller. Eso fue lo que empezó a llamar la atención a la gente, de decir, oye, pues tiene una veracidad Sí, de información y un tino que a lo mejor es donde ya empezaste como a impulsar este sí, negocio y que obviamente con el tiempo fuiste agregando nuevas tecnologías y adaptándote a los tiempos de hoy para que hoy en día pues estés mucho más automatizado y todavía sí. mucho más como acertado, ¿no? Oye, ¿y tú qué habilidades crees que son indispensables para que el empresario pueda tener ese éxito y esos resultados pues hoy en día, ¿no? O sea, Pues mira, yo creo que la constancia es muy importante. sí, De repente la gente ve el éxito, en el caso claro, mío de Massive Caller,
en 2016, que ya públicamente tuve un éxito muy grande, Claro. ¿sí? Pero pues ¿Creen que detrás fue de de la eso, noche a la no, mañana? Sí, hay exacto. años de Claro. trabajo, de estudio, de muchas horas de prueba y error, etcétera, Y de ser ¿no? Y constante, de ser porque tuviste constante. el plan A, el Sí, B, el C sí. y seguiste modificando, ¿no? Sí, de ser constante es una. La otra es estar alerta a lo que el mercado te pide. Es decir, eh, Claro. ver cómo resuelves el problema que te está pidiendo el cliente, ¿no? Exacto. Que no lo hacía antes y que dices, bueno, pues yo no hacía encuestas, pero pues ahora puedo hacer encuestas, ¿no? Me di cuenta que puedo hacer encuestas. Claro. ¿Eso por qué? También, de alguna manera, creo que las personas en general tenemos ciertas habilidades o creamos ciertas habilidades, Sí. ¿sí? Y las vas conjuntando. Es decir, yo, por ejemplo, tengo dos habilidades grandes. Una, Claro. conozco la política. Claro. Toda la vida en la política, sé cómo funciona la política, sé cómo Claro. funcionan los políticos, los Claro. conozco a la mayoría de los políticos, Claro. conozco el teje-maneje interno, Sí. si me explico, Sí. de toda la grilla política, porque Claro. toda la vida he estado en eso, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, tengo, digamos, la capacidad técnica de cómo funciona la telefonía, si me Sí, explico, las las telecomunicaciones. telecomunicaciones Claro. telefónicas. Claro. Entonces, porque pues había vivido mucho tiempo de hacer llamadas telefónicas. Entonces, conozco perfectamente todo el mundo tecnológico de la telefonía. Entonces, digamos, conjunto estas dos experiencias de vida, ¿sí? La experiencia de conocer el mundo político muy bien por dentro Claro. y la experiencia del mundo de la telefonía, de cómo funciona la telefonía, cómo ha ido evolucionando la telefonía. Conjunto estas dos experiencias para poder ofrecer un servicio o un producto que hace sentido, ¿sí? Sí, claro. Entonces, puede haber gente que conozca mucho de la política, pero que no conoce de la telefonía. Y es difícil que del servicio, Empatarlo, ¿no? sí. O viceversa, hay técnicos que saben mucho más que yo de telefonía, pero que desconocen el mundo político, ¿sí? Sí, Entonces, yo hiciste lo mejor de los dos mundos. conjunto las dos experiencias y eso me permitió poder crear un servicio que hiciera sentido para el mundo político. Oye, y ahorita que platicas, ¿cómo englobas Ujú. lo mejor de las dos partes? Porque conoces muy bien cómo funcionan las dos. Para ti, ¿qué significa el haber creado, como se puede decir, una nueva industria, un nuevo como giro? ¿Qué significa para ti como haber incursionado y ser pionero en eso? Mira, es mucho orgullo porque la verdad creé una nueva industria. Sí, En el 2016, 17, en el 18, era el único que hacía encuestas telefónicas automáticas. Ahora hay más de 20 competidores, claro. ¿sí? Y qué padre, ¿no? Digo, la verdad es que Pero quiere decir que algo estás haciendo bien sí, para que haya para que otros lo hayan competencia. replicado, ¿no? Para Exactamente. que, Los demás vean en tu negocio que pues hay negocio, pero que al mismo tiempo lo puedes hacer. Pero la ventaja que tú tienes es que tú lo empezaste. sí. Que tú lo empezaste y que tú tienes ya tiempo de ventaja. Entonces, termíname como de desarrollar ese orgullo que traes Sí, ¿por qué? del... Porque desarrollé una nueva industria en México. Existía ya en otros países, ¿no? En Claro. México no existía. Y los encuestadores tradicionales Sí. desdeñaban la encuesta telefónica. Eso no sirve, eso es un sondeo, eso eh, no cumple con los estándares técnicos que dice la academia que debe ser una encuesta. Y yo dije, pues sí, pero pues yo acierto. Y tú con cumplir todos los estándares técnicos que marca la industria, pues te equivocas, ¿sí? Entonces, a base de acertar, ¿sí? Sí, claro. Porque en las encuestas políticas, a diferencia de encuestas de comercio, de servicios, etcétera, hay una prueba de fuego al final del día, que es el resultado oficial de la elección, ¿sí? Claro. Si tú haces una encuesta sobre bebidas, sobre servicios bancarios, sobre cualquier producto, ¿sí? Pues tú le dices al empresario, esta es tu gota de mercado en tal servicio o tal producto, ¿va? Y no hay manera de comprobarlo, ¿sí? El Sí, no, no, empresario no. Es muy difícil se queda tener con lo que le la dices, la certeza. certeza. Exacto. Pero en las encuestas políticas te comparas porque hay un resultado del día de la elección. Si yo digo que este va a ser el resultado de la elección, No hay de no otra. hay otra. O Y te gano o pierdo. comparas con el resultado del día de elección, ¿sí? Entonces es más complicado que hacer encuestas sobre productos o sobre servicios, porque acá hay una prueba de fuego que tienes que pasar y te comparas numéricamente con lo que sucedió el día de la elección, Sí, ¿sí? ven tus números, o sea, los números que tuviste en la elección o los resultados Ujú. comparado con lo que
realmente dices. Entonces ahí es Sí. o acertaste o no. ¿O no? No hay como un margen de error, como dices tú, en algún producto o servicio en un tema de una empresa, Sí. que es muy diferente. Oye, ¿y cómo has visto este mercado que se ha ido, pues, entre comillas, llenando? O sea, porque ha habido competidores. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de ellos? Además de la experiencia y la trayectoria que tú llevas comparada a lo mejor con ellos, pero ¿qué diferenciador tienes? ¿Por qué crees tú que puedes tener un paso adelante, ¿no? El desarrollo técnico que tenemos, hemos evolucionado mucho. Claro, Actualmente ya estamos en capacidad incluso de tercerizar nuestros servicios. sí. Es decir, tenemos ya clientes encuestadoras, Ok, ¿sí? ya, Que ya. ya no hacen las encuestas, nos subcontratan a nosotros, ¿sí? Para que nosotros les hagamos Ellos las tienen los encuestas. clientes, pero tú eres el Sí, que le maquila la encuesta. yo le maquilo la encuesta. Y ya tenemos todo hecho de tal manera que pues, le doy el sistema, un usuario, un password, y ellos hacen la encuesta, ¿va? Con Claro. mi tecnología, con mis capacidades Y ahí de hacer es otra llamadas. oportunidad de negocio para ti. Sí, estamos Y eso está, creciendo en porque esa parte. imagínate de no tener, en esta industria que tú creaste, literal, de no tener competidores, a de repente tener muchos, Ujú. pues ahí es donde a lo mejor cambia la perspectiva y decir, pues bueno, yo soy un brazo tuyo y en vez de ser competidores somos aliados, si lo Somos quieres ver aliados, así. así es. O sea, tú eres un proveedor de Sí, ellos. porque igual el mercado es muy grande, es imposible Claro, que una sola empresa abarque claro, todo el mercado, claro, pero si yo le puedo dar el servicio, sí, de maquilarle a un tercero que tiene sus propios clientes, sus propios contactos, pues claro, bienvenido, ¿no? Y entonces yo hago un uso más eficiente de mis recursos, claro, porque los claro. mantengo trabajando mucho más tiempo, ¿sí? Y en telefonía, el precio de la telefonía va en mucho en relación con el volumen de llamadas que hagas. Entonces, entre más llamadas haga yo, o puedo tener de los proveedores de telefonía un precio menor. Entonces, tercerizarlo me conviene a mí, ¿por qué? Porque Más logro volumen. más volumen, logro menores precios en el costo de la telefonía. Que siempre lo he mencionado ahorita que, o sea, aprovechando el tema que dices del volumen con los proveedores, yo lo he mencionado de repente en algún contenido que he subido donde digo Ujú, que a veces un buen negocio no nada más se trata de una buena negociación con tu cliente, sino una buena negociación con tu proveedor. claro, Y cuando tienes mucho volumen, tú puedes negociar mejores precios y mejores tratos con el proveedor. Y ahí es donde a lo mejor está la clave de tu negocio. Justamente lo que acabas de decir sí, va de lo mismo. Y pues bueno, qué mejor que te fuiste adaptando tú y también tus competidores, en vez de ponerse a hacer literal competencia, se ponen a hacer mancuerna. O sí. sea, eso es algo que le puede servir mucho a todos los emprendedores y empresarios que nos están viendo, que pues bueno, es adaptarse a lo que el mercado dice y pues a las necesidades, no nada más necesidades, sino a cómo vienen las cosas en el giro en el que estás. Entonces, yo quisiera saber qué aprendizajes has tenido tú, Carlos, con este crecimiento tan importante que ha tenido Massive Caller. O sea, ¿cuáles son tus mayores aprendizajes en esta trayectoria que has tenido? Y más en los últimos 10 años, que fue donde realmente creas esta empresa nueva con la misma experiencia que ya tenías, pero con mucho más tecnología y muchísimo más, por como quien dice, tacto para hacer esta fusión, como decías, de tus conocimientos y talentos. Mira, yo creo que para mí el gran aprendizaje del crecimiento explosivo que tuvo la empresa Exacto. es mantenerse humilde o mantenernos humildes. Es decir, Claro, sí creamos una nueva tecnología, sí creamos un nuevo mercado, sí, pero tenemos que trabajar todos los días para seguir dando un muy buen servicio y porque si no, pues nos desplazan. Ahorita claro, tenemos más de 20 competidores, ¿no? claro. Entonces, pues ser humilde y resuelve el problema del cliente que necesita resolver el cliente, ¿no? O sea, concentrarnos en eso, Con mucho enfoque. con mucho enfoque en eso, sí, vamos avanzando. Oye, Sí. ¿y qué hábitos personales te han llevado a ti a poder tener esa claridad en los momentos más complicados? Para tomar las mejores decisiones, para solucionar esos problemas que pues a veces se tienen que solucionar rápido o inteligentemente. Mira, la constancia creo que es una de las Sí, cualidades que nos han llevado a ser lo que somos, ¿sí? La otra es eh, el estar abiertos a experimentar con nuevas tecnologías, con nuevas cosas, ¿no? Que eso nos ha ayudado mucho, ¿sí? Siempre estamos buscando cómo podemos hacer las cosas mejor, más eficientes, más baratas, ¿sí? Probando, equivocándonos mucho, claro. también, este, Como todo, como todo. Por como ejemplo, todo. te platico que a veces Sí, nos pasa, ¿no?
nosotros publicamos encuestas. Es decir, tratamos de ser la empresa que con mayor tiempo, con mayor antelación, empieza Sus a pronósticos, publicar sí. con sus pronósticos para ver Claro. cómo se va dando. Y entonces, pues estamos en Monterrey, pero hacemos encuestas en todo México. Por ejemplo, para alcaldías, hacemos encuestas casi en 130 municipios en todo el país. Ok. Y pues investigamos pues, por internet, porque no tenemos gente en cada municipio que nos diga quién Claro. va del PAN y quién va del PRI, quién va de Morena. Entonces, Claro, hacemos una claro. investigación pues, en redes sociales de cómo van los candidatos y publicamos encuestas, ¿no? Oye, no sé, Tlalnepantla, el Sí. candidato del PAN es A y el candidato de Morena es B, y de repente nos hablan, ¿no? Oye, es que fíjate que pusiste que el candidato es tal Y es y otro. hace 6 meses se murió. Chingas. Sí, pues Sí, sí. bueno, pues quítalo, ¿no? Claro, O claro. no, pues estaba en el PAN, pero ya se cambió a Morena. Sí. Bueno, pues quítalo del PAN y ponlo en Morena. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de errores, soy consciente de que suceden. Prefiero eso y corregir en el camino Claro. que no hacerlo hasta no estar 100% Sí, seguro que de que estar no tan pongo. indeciso y Sí, quedarte con que se te fue la oportunidad así o con que es. fuiste el primero en dar esa información. Así es. Entonces, somos los primeros siempre. Claro. Y en el camino vamos corrigiendo detallitos que van surgiendo, ¿no? Como esos. Lo más común es que se murió la persona o que ya se cambió de partido. Sí, Oye, y por ejemplo, he notado mucho que hablas del tema de la constancia o de ser sí, tenaces. Eh, este tipo de regla que tienes tú en tu vida sí. personal y profesional te ha llevado muy lejos. ¿Hay algún otro, pues le podríamos decir como valor, podría ser, o como alguna otra manera de pensar, además de esta tenacidad y de estar ahí siempre presente, innovando, que también te hayan inculcado desde chico, que tú hayas aprendido y que digas tú, lo sigo practicando hoy en día y me ha llevado hasta donde estoy? El ser financieramente responsable. He conocido muchos amigos, algunos, sí, que han tenido éxito relativo Claro, y que no han sido responsables financieramente, ¿sí? claro. Y que se gastan en tonterías cuando les va bien el dinero y luego andan en la época de No vacas se flacas, si no se no se administran administran. bien. Sí, Yo creo que eso es algo que en la empresa hemos hecho muy bien, en lo personal también, ¿sí? Este negocio de Massive Caller es un negocio de curvas de cada 3 años. Es decir, después de junio del 24, el negocio se cae a un 10% de lo que facturabas en mayo del 24, ¿no? sí, Y empieza poco a poco a subir y tiene un pico 3 años después. El pico próximo que tenemos va a ser en el 27, claro. ¿sí? Y luego vuelve a caer. Y luego es cada tres Y como años todo el negocio, negocio, tiene sus ¿sí? temporadas altas, Así temporadas es. bajas, depende pues, de la temporalidad o del tema Sí. del giro que Entonces estés. creo que algo que nos ha ayudado mucho es conocer esos periodos del negocio, que son curvas de 3 años de subida y bajada, y prepararnos para las vacas flacas, ¿sí? Para que el negocio siga siendo próspero y funcional, ¿sí? Y cuando estamos en la época de vacas gordas, pues administrar bien los recursos y no gastarlos en tonterías. Sí, ser bien ordenado Bien con tu ordenado dinero, financieramente. el de tu empresa y en lo Sí, personal, porque a veces cuando no eres ordenado con el personal, pues empiezas a sacar de la empresa. a sacar de la empresa o Sí, viceversa. Entonces, sí, eso es clave y pues para todos los empresarios, los emprendedores que a veces flaquean con ese tema de lo financiero, pues bueno, aquí está el claro ejemplo sí. de éxito de alguien que está muy bien administrado en lo Y, personal. y lo otro es, digo, lo que es muy importante es conocer los ciclos del negocio, Claro. ¿sí? Si Sí, no conoces los ciclos del negocio, pues que piensas que siempre te va a ir bien o que siempre vas a sí, estar en el o pico. estás gastando de más cuando no estás recibiendo y dices, O porque en híjole, un futuro te va a sí, llegar y ese futuro no llega. O sea, así es. sí es muy, muy importante conocer esos tiempos de cuando tu negocio está en las buenas y Sí, en las y en las malas, malas. para poder tener ese balance y esa administración y ese ahorro que se necesita, o Ujú. ese colchón. Oye, ¿y qué consejo le daría Carlos a aquella persona que quiere emprender como en el área tecnológica, pero va empezando desde cero? Porque, bueno, tu negocio, como dices, es de mucha tecnología y pues la tecnología hoy en día va avanzando constantemente a una manera acelerada, impresionante. ¿Qué consejo les darías tú? Que se preparen técnicamente, digo, para empezar. Sí, Es decir, necesitas tener un conocimiento muy profundo del área en la que estás, claro, ¿sí? Para poder tener una
cierta probabilidad de éxito. En mi caso, yo conocía perfectamente el mundo político y conocía perfectamente el área tecnológica de la telefonía. Sin esos dos conocimientos profundos, difícilmente hubiera podido crear un producto o servicio que hiciera sentido y que diera valor a la clase política en México, ¿no? Entonces, yo creo que la preparación técnica profunda es indispensable, ¿sí? Si tienes un conocimiento superficial de un área de negocio y quieres dedicarte a eso, la probabilidad de fracaso es muy grande, ¿sí? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Puede ser algo también en lo técnico, pero que quiere emprender en cualquier giro. Es decir, yo soy un chavo, nunca he tenido un negocio, voy a empezar desde cero. ¿Cuáles serían tus principales consejos que le darías? No importa el giro. Ya le dijimos, disciplina, ¿sí? Constancia. Constancia, ¿sí? Orden, son cosas básicas que cualquiera persona debería tener Que a en veces cualquier la ámbito de su disciplina vida, ¿no? mata el talento. Lo hemos visto también hasta en el deporte. O sea, está el que Sí. nace con el talento nato, pero no tiene ese orden La y disciplina, disciplina, pues, bye. o viceversa. Sí. El que no tiene tanto talento de nacimiento, si podemos decirlo así, pero es tan constante que termina sobrepasando al que Al que tiene. tiene talento natural. Yo creo que Exactamente. eso es más importante que el talento Claro, natural, ¿no? exactamente. Sí, Porque esa es la disciplina y el orden es la que te va forjando a superar, a tener el talento y superarlo, ¿no? sí. Oye, ¿y qué retos crees que vengan en un futuro para Massive? Pues transformarnos por completo. Sabes que yo visualizo que el negocio de encuesta telefónica, si acaso nos aguanta hasta el 2030, Sí, ¿sí? Te explico las razones de claro. por qué. Cada vez menos gente tiene teléfono fijo en su casa, ¿sí? En mi casa ya no hay un teléfono fijo que contestar, seguramente en la tuya Sí, no, el mío tampoco, tampoco. ¿sí? Eh, entonces, cada vez menos personas contestan los teléfonos fijos porque van a dejar de existir en el mediano plazo, Claro. ¿sí? Y los teléfonos celulares cada día están más en cosas que en personas, ¿sí? Ahorita ya muchos aparatos, cuando los compras, ya traen un chip. Los coches nuevos, todos los coches nuevos, ya vienen con un chip telefónico, ¿no? Y así como los coches, eventualmente refrigeradores, estas cosas que le ponen a los perros para buscar, para rastrearlos, Sí, los chips, sí. los chips, Sí. rastreadores, cada día va a haber más números telefónicos, chips de celular, que están asignados a cosas, no a personas, ¿sí? Y las personas cada día tenemos más posibilidades técnicas de bloquear llamadas no solicitadas, ¿sí? Cada día tu celular te dice, bloqueame todas las llamadas que no estén en mi lista de contactos y entonces ya no tenemos acceso nosotros para que nos conteste alguien una encuesta. Entonces yo creo que el sistema como está actual, telefónico automático, si acaso nos aguanta hasta el 2030 y después ya no porque pues, va cambiando la tecnología. Ya cada vez menos nos comunicamos por la línea telefónica, cada vez nos comunicamos más por redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? Es más Claro. fácil ahorita comunicarnos así que llamar a un número telefónico, ¿no? Entonces, eso, desde nuestro punto de vista, hace que la encuesta telefónica automática, como funciona hoy, en unos pocos años deje de ser negocio. Ya no vamos a acertar el pronóstico como lo hacemos ahora, ¿no? Sí, porque a lo mejor lo tendrás que hacer un poquito todavía más automático y ahí es donde se pudiera perder a lo mejor la veracidad de Sí. la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues girando un poco a experimentar encuestas en redes sociales, que es donde está la gente opinando y interactuando, ¿sí? Para esta elección del 27, nosotros internamente no lo vamos a publicar, pero Claro. internamente vamos a hacer encuestas ya experimentando diferentes aproximaciones en redes sociales, a ver cuál nos funciona más, ¿no? Porque por ahí está el futuro, porque ahí está la gente interactuando, ahí están las personas comunicándose y opinando. Sí, por el teléfono ya no va a ser posible en el mediano plazo. Oye, y ahorita que estabas hablando del tema de que, pues bueno, pues van cambiando los tiempos, a lo mejor el negocio, a lo mejor en el formato que está, puede durar hasta el 2030. También conozco muy bien la trayectoria y ya tienes tiempo también siendo desarrollador. Sí, Has empezado un poquito ese negocio. Platícame porque me llama mucho la atención. Los que somos desarrolladores, tú tienes un estilo muy peculiar que, pues bueno, ha ido creciendo poco a poco a tu estilo porque no es tu negocio principal, ha sido algo que te va muy bien y pues bueno, es algo bueno que para que cuando un negocio no está en su pico, como decías ahorita, temporalidades,
pues el otro como quiera te está ahí reforzando, ¿no? Sí, tenemos un negocio de bienes raíces que va muy bien y como tú dices, nos sostiene en la época en que Claro, Massive Caller está que eso es clave en la etapa también. baja, que es clave porque eso es constante el Exactamente. negocio. Sí. Nosotros estamos desarrollando departamentos, lofts chiquititos, 25, 30 metros cuadrados por departamento para personas generalmente jóvenes, profesionistas, ¿sí? Y pues va muy bien el negocio, ¿sí? Es un concepto que entregamos completo, es decir, un departamento amueblado, con todo incluido, ¿sí? Sí. Y tienes internet, agua, luz, solo llegas con tu ropa, ¿sí? O sea, la entrada es llave en mano, en pocas Llave palabras. en mano, ¿sí? Y está interesante Está muy interesante. porque fíjense cómo mezcla todo el tema de telecomunicaciones, su experiencia en la política y crea un negocio. Un negocio que además completamente diferente al tema de desarrollo. Pero también, reforzando un poco, nos damos cuenta, digo, nosotros que tenemos también toda la vida dedicándonos al desarrollo, que es también muy buen negocio. Es un negocio que nunca, pues, no pierde valor. Las bienes raíces, tú sabes, igual que yo, que van teniendo valor, entonces es un negocio que es de los principales a nivel mundial, el tema del desarrollo inmobiliario. Y pues bueno, sabemos que ese negocio es el que a veces nos puede sostener si lo administramos bien, lo manejamos bien, pues cuando alguno de nuestros negocios o de otros ingresos que tenemos pueden tener baja temporalidad, como lo mencionábamos Sí, ahorita. es un negocio muy noble, ¿por qué? Porque digamos que te deja poco, pero constante, Sí. con muy pocos Pero con mayor seguridad. altibajos, con mucha mayor seguridad, ¿sí? Entonces es como el guardar valor a largo plazo en bienes raíces, yo creo que es una muy buena decisión. Oye, y ahorita, bueno, ya que hablamos de los dos negocios que tienes, de cómo has crecido, de toda tu trayectoria, que por cierto, muchísimas felicidades Ujú. por todo lo que has logrado y por toda la innovación que has tenido. ¿A ti qué es lo que te inspira fuera del trabajo, en tu vida personal? ¿Hay algo que te inspire? ¿Hay algo que te Eh, mantenga con ese que motor? debería ser feliz, ¿sí? Yo disfruto la vida, soy una persona exitosa y me encanta pues, eso, disfrutar la vida. O sea, trabajar me hace feliz, ¿sí? Y también mis otras relaciones Claro, personales, claro. familiares, etcétera. Yo creo que estar dispuesto o disponible para disfrutar de la vida es algo que me llama mucho la Tener ese atención, balance tener ese también, balance, porque ¿no? hay gente que se clava tanto en el trabajo que no disfruta ni su vida Ujú, personal ni con su gente. O hay gente que descuida mucho el trabajo y por eso, pues bueno, luego se queja de que no tiene buenos resultados porque también se la pasa ujú. en su vida personal. Entonces yo creo que ese balance Es muy importante. es parte del éxito, ¿no? Es parte Sí, de poder tener estos resultados que hoy en día tienes. sí, yo de manera proactiva siempre busco ese balance, ¿no? Entre Claro, el trabajo, que lo disfruto, afortunadamente, soy muy afortunado, ¿por qué? Porque trabajar me hace feliz, claro. ¿sí? Y pues es una maravilla, es un regalo, ¿no? Pero además también busco el balance con mi vida personal, con diversiones, con paseos, con vacaciones, etcétera, ¿no? Que no descuido y que estoy muy atento a mantener ese balance. Bueno, a ver, primero que nada, los emprendedores, todos los que están empezando con un negocio, normalmente hacen dos cosas. Tratar de estar innovando y creando ideas que puedan hacer que su negocio crezca y tenga los mejores resultados, pero también cometiendo errores, que es clave, porque los que cometen errores aprenden y teniendo ese aprendizaje es como llevan al éxito. Pero a ver, ahora hablando de esta parte que entre comillas allá afuera le dicen que es la parte negativa del emprendimiento, ¿cómo tú, Carlos, en tus negocios manejas este tema de los errores que has tenido? ¿Cómo los has manejado y a dónde te han llevado? Que los has convertido después en éxito, ¿no? Mira, como te decía hace rato, hay errores lights que nos Sí, dan risa y claro, que nosotros conscientemente hacemos cosas sabiendo que nos vamos a equivocar y corregimos. Lo que decía hace un momento de que de repente ponemos a hacer una encuesta con un candidato que nos dice, oye, pues pusiste a Juan Pérez y Juan Pérez ya se murió. Puta. claro, Pues, sí, claro, o lo pusiste como candidato del PAN, pero hace 6 meses renunció al PAN y ahora está en Morena. Nos equivocamos, nos da risa, al sí, siguiente corregimos y no pasó nada. claro, Son errores, digamos, pequeños y eso los asumimos como parte de nuestro trabajo diario. Hay otros errores mayores, sí, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros publicamos encuestas, ¿sí?
y decimos que va a suceder un cierto escenario en la elección y no sucede. Y eso sí es un error grave, ¿sí? Es decir, nos pasó a nosotros en el 21, en una elección que para nosotros era muy importante en Baja California Sur. Sí. Dijimos que iba a ganar el candidato del PAN por 10 puntos y perdió por 10 puntos. ¿Sí? Okay. Hay una diferencia de 20 puntos entre lo que nosotros dijimos que iba a suceder y lo que sucedió. Ese es un error grave porque estamos dando información que es totalmente diferente de lo que sucedió el día de la elección. Otro error grave fue en el 24, donde nosotros dijimos que Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, PRI, PRD, tenía una ventaja de 2 puntos sobre la candidata de Morena, que era Sheinbaum, ¿sí? Y fue un error garrafal de nuestra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad fue que Sheinbaum ganó por más de 20 puntos. Y ¿Sí? luego, ¿cómo te sobrepones a esto? O sea, Eh, ¿cómo eh, corriges sí, este en error? primer lugar, reconocerlos. Sí. Me decía, en el 21, cuando nos equivocamos en Baja California, al siguiente día yo pedí disculpas. Claro. Publiqué un video diciendo, señores, dijimos que iba a suceder este escenario, no sucedió, nos equivocamos, ofrezco una disculpa a quienes confiaron en nuestro trabajo Claro. y que se sintieron engañados porque lo que dijimos que iba a suceder no sucedió. Estamos avergonzados y pedimos una disculpa. Sucedió también en el 24, en la elección para presidencial, lo mismo. Primero es dar la cara y reconocer el error y pedir disculpas. En este medio hay encuestadores que tienen toda la vida haciendo encuestas, se equivocan en la mitad de sus predicciones y se ríen y no pasa nada y siguen haciendo encuestas como si no, sí, como si no pasara nada. Nosotros sí Claro. nos da vergüenza, en primer lugar, y lo reconocemos y pedimos disculpas y aprendemos del error para evitar que en lo posible vuelva a suceder, que no es Claro. garantía. Esto no es una ciencia exacta, ¿sí? Son predicciones con un nivel estadístico variable y hay fenómenos en la sociedad que de repente no alcanzamos a detectar, ¿sí? Y pues pasa lo que pasa. Los errores no es tan fácil evitar que no puedas tener un error, Ujú, ¿verdad? O sea, lo que puedes hacer es mitigar o hacerlo lo más mínimo posible el margen de error, ujú. como quien dice, pero pues bueno, con los errores siempre aprendemos. Y gracias a ellos y a esos aprendizajes, pues vamos avanzando y teniendo los mejores resultados que hoy nos llevan al éxito. Así es. Pero para ti, ¿cuál sería la diferencia, en pocas palabras, entre un error y un fracaso? Porque a lo mejor mucha gente también, que yo no concuerdo en ver como que el fracaso como algo tan grave, sino como que, oye, pues a lo mejor es un tropiezo, pero pues también es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje. De fracasos han nacido muchos éxitos. Ujú. Entonces, para ti, ¿cuál sería la diferencia entre un error mínimo, Ah, que a lo mejor hasta nos puede dar risa, como decías el ejemplo ahorita, a un fracaso, digo así? aplicado a nuestra empresa que hacemos encuestas, Sí, un error es lo que dije ahorita, decir que va a suceder un escenario y sucede lo contrario. Es decir, que va a ganar el candidato A y gana el candidato B por diferencias sí, de más de 10 puntos, digamos, ¿no? claro, Ese es un error grave. sí, ¿Qué sería un fracaso? No reconocerlo, no actuar en consecuencia y no modificar nuestro trabajo para que no vuelva a suceder en la medida de lo posible, ¿no? Si no lo reconocemos, si no actuamos en consecuencia, entonces ese error se convierte en un si fracaso. no Porque aprendes de si no ese error. aprendes de ese error, se convierte en fracaso. ¿Por qué? Porque la empresa va a perder credibilidad. Y entonces va a desaparecer la empresa. ¿Sí? Ándale, yo estoy de Nosotros, acuerdo. nosotros dependemos de la credibilidad de quienes consumen nuestro trabajo. Cuando dejen de creer en nosotros, pues se acabó el negocio, ¿no? Entonces, pudieras decir que la mejor manera de sobreponerse a estos errores es no nada más aceptando, sino trabajando para mejorarlo y que no Y vuelvan que a no vuelva a suceder de suceder. esa manera. Aunque no es garantía que no vuelva a No, suceder. no, no, porque Sí, nadie nos exenta de no podernos equivocar, sí, pero tratar de hacerlo de la mejor manera hace que vayas puliendo estas cosas y tengas un resultado un poco más limpio así es. Y en cada eso vez. estamos trabajando, para que no vuelvan a suceder errores tan grandes como los que hemos tenido. Pero también es importante en esto reconocer, porque de repente algunas personas se quedan nada más con el error. Claro. ¿Sí? Yo te puedo decir, oye, el año pasado medimos 100 elecciones, no Sí, lo tengo, digamos, sí, de 100 elecciones que medimos, a lo mejor en 95 acertamos y en 5 nos equivocamos. sí. ¿Sí? Y de repente dice, es que se equivocaron, sí, pero hay 95 que acertamos. Pues la verdad es que tenemos un rating de aciertos muchísimo mayor que nuestros fracasos. ¿Sí?
aunque cuando nos equivocamos, por lo mismo, pues lo resaltan mucho. Dicen allá afuera, y nos lo ha dicho mucho mi Sí, padre, que de lo malo se habla mucho y de lo sí. bueno se habla poco. Tristemente, así se maneja hoy en día. Entonces tienes que hacer lo menos malo posible y lo más bueno Bueno, posible posible. para que haya ahí un balance, ¿no? Entonces, pero el éxito se mide por la cantidad en proporción de éxito que de errores, pero pues solo teniendo errores puedes llegar a ese éxito. Te pongo un ejemplo que a mí me ha sucedido, lo hablábamos hace rato. Si no tienes, que a mí me llegó a suceder en alguno de mis emprendimientos hace ya tiempo, si no tienes un buen orden financiero, ¿tú crees que nada más porque tienes buena venta, ya, o una Sí, buena operación, ya la hiciste? Pero si no tienes una buena administración, si tienes más gastos que ingresos, pues de entrada ahí es un error. Oye, o sabes qué, tengo una muy buena administración, pero no vendo bien. Es un complemento. Entonces, creo que todos aprendemos del día a día y más hoy en día los emprendedores, pues es normal que puedan tener estos errores y que eso los lleve pues, a un siguiente nivel si lo pules, si aprendes a mejorar esa pata de la que cogíamos normalmente, o sea, esa área de oportunidad. No sé qué opinas tú, que a ti te pasó estoy de mucho. acuerdo, sí. Tú hablas mucho del tema financiero, de hecho a mí me encanta el tema financiero, pero tengo que aceptar que en las primeras veces que yo tuve un negocio, por más chico que sea, pues podía fallar en no contemplé estos gastos, no contemplé, y ahí era esa área de oportunidad que pues hoy en día ya mejoramos, ¿no? Sí, tienes razón. Hay que reconocer los errores, ¿no? ¿Y qué le dirías a esos emprendedores que hoy en día quieren arrancar un negocio, tienen una buena idea, pero tienen miedo y no saben por dónde empezar? O sea, como que no quieren aventarse, no quieren ser así como que aventarse el riesgo, ¿no? ¿Qué Pues les mira, comentas? hacerlo, no hay otra, ¿no? Y arriesgarse a equivocarse y a fracasar, ¿sí? Es decir, yo ahorita estoy aquí con un Claro, negocio exitoso, claro, pero tuve otros emprendimientos en los que fracasé de manera absoluta y rotunda, ¿no? claro, Sí, pero bueno, de cada uno de ellos aprendes. Y ahora estoy aquí porque tengo un negocio que ha sido exitoso, pero han sido más mis fracasos. De eso no hablamos porque pues eso claro, nadie se dio cuenta, claro. ¿sí? Pero, Pero pues, pero pues te cuando eres forjaron. constante, pues aprendes y eventualmente tienes algún negocio exitoso. Me queda muy claro. Yo también he tenido algunos emprendimientos que no han funcionado como he querido, en los cuales he aprendido mucho y pues bueno, hoy en día estamos donde estamos por esa travesía que tuvimos y pues bueno, a pesar de eso, sobreponernos, como decíamos ahorita, Ujú. de los errores que pudimos haber tenido para que hoy en día pues estemos en una mejor situación. Oye, Carlos, ¿y a ti en un futuro, el día de mañana, cómo te gustaría ser recordado? Como una persona que en el ámbito de laboral, por ejemplo, creó esto, creó una industria. ¿Sabes que hace una de la visión que yo tenía cuando creé Massive Caller, fue, déjame poner un poco de historia. Claro, En el 2012 hubo elecciones para presidente de México, ¿sí? Y en esa época estaba Peña Nieto de candidato del PRI, AMLO de candidato de Morena, ¿sí? Y todas las encuestadoras al unísono, todas, decían que Peña Nieto iba a ganar por más o menos 20 puntos, ¿sí? Todas cantaban la misma historia, ¿sí? Y la realidad es que ganó por 6 puntos, ¿sí? Pero era tan abrumadora la, la, la diferencia. los medios de comunicación diciendo que la ventaja de Peña Nieto era de 20 puntos, que la gente dijo, pues ya ganó Peña Nieto, ¿no? ¿Sí? Cuando yo creo Massive Caller, uno de los objetivos principales era decir, vamos a dejar de depender de las grandes medios de comunicación, ¿sí? Sí, Y vamos a difundirlo en redes sociales para que el ciudadano común y los políticos tengan acceso a información verídica de cómo van las elecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los grandes medios en el 2012 publicaban lo que le convenía a sus intereses. claro. Porque además las encuestas eran casa por casa, son muy caras, y solo los grandes conglomerados pueden pagarlas, ¿sí? Es decir, quién publicaba las encuestas? Televisa, ¿sí? Claro. Publicaba lo que le convenía económicamente publicar. O los partidos políticos, pues publicaban lo que les convenía. Si a un partido le das una Sí, encuesta y no le conviene, pues no la publica.
publica lo que le conviene, ¿sí? Y entonces el ciudadano común tenía acceso a información que no reflejaba la realidad, ¿sí? Y creo que uno de los logros de Massive Caller fue democratizar el acceso a la información de una manera barata, porque es una encuesta telefónica, ¿sí? Y en redes sociales, y ya no depende el ciudadano de los grandes conglomerados económicos o políticos que publican lo que en su momento les conviene, ¿sí? Creo que ese es el gran legado de Massive Caller. Debo declarar que en el 24 Massive Caller tuvo un error rotundo, nos equivocamos de manera garrafal, ¿sí? Y estamos ahora pues tratando de recuperarnos, ¿sí? Claro. Pero creo que ese aporte a México, de decir, Tener tener información. información verídica, Claro. constante, ¿sí? Esto que digo, que hacemos la historia de que inicia la campaña, cómo van cambiando día con día las preferencias, y que esa información es pública y gratis, digamos, para Sí. el ciudadano que la consume, creo que es un gran aporte personal y de la empresa a México. Oye, y por ejemplo, en todo este medio de las encuestas, hoy en día, ¿piensas poco a poco irte pasando al tema de desarrollo inmobiliario, que ya sé que es el negocio que tienes, pero irte transformando un poquito más a quedarte ahí, o si quieres continuar con este crecimiento de la empresa de telecomunicaciones? Sí, yo creo que la empresa de Massive Caller va a seguir. Sí, Si logramos encontrar el modo el modo, de sí, ser certeros con las nuevas tecnologías, sobre todo hacer encuestas en redes sociales, que es donde está opinando la población. sí, Si no logramos eso, pues va a desaparecer porque pues, ya no vamos a tener manera de ser certeros, ¿no? claro. Y yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr, ¿sí? Y que va a seguir Massive Caller proveyendo información verídica al ciudadano sobre la opinión pública en la política. Eso Y por un lado, ¿no? sí, claro, Y el negocio de bienes raíces, pues va a avanzar conforme nos vaya bien en la otra empresa, ¿no? Yo creo que claro. ahí vamos a seguir invirtiendo. Tenemos ya varios proyectos por empezar, ¿sí? Y yo creo que ese negocio va a seguir adelante. Yo creo que en los dos negocios vas a continuar, te va a ir muy bien, vas a lograr tener esa adaptación a la veracidad de información que necesita la gente hoy en Sí. día. Y pues bueno, el desarrollo inmobiliario que te digo, ese va para largo y nos va a ir muy bien. Pues bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo y platicarnos un poco de tu experiencia. Y pues bueno, para toda la gente, pues que vean que con la constancia y el trabajo, pues bueno, se pueden lograr muchísimas cosas. No sé si quieras agregar algo más. Hombre, muchas gracias, Jorge. Ojalá y mi experiencia de vida sirva de ejemplo para quien quiera invertir, que vale la pena, ¿sí? Que a pesar de los fracasos, Claro. vale la pena reponerse de los fracasos y seguir adelante. Claro, pues bueno, con el tiempo uno va aprendiendo lo que funciona, lo que no funciona, lo que en ese momento tuvo resultados y lo que no, y pues ir cambiando, porque bueno, nadie logra el éxito a la primera. Así es. Entonces, pues bueno, aquí está el claro ejemplo. Muchas gracias, Carlos. Es la primera de muchas invitaciones para que nos sigas platicando de tu historia. Será un gusto estar aquí contigo. Gracias. Gracias.